Bueno, me acaba de atracar Itziar y me ha dicho que presentara a Borja, entonces voy a hacer una presentación acelerada que voy a improvisar rápidamente. Bueno, primero que estamos agradecidísimos que Borja se haya prestado a venir aquí para hablaros de su obra, de la creación, y yo creo que es un lujo que tengamos aquí a Borja. También es un lujo que tengamos a Itziar entrevistando a Borja, porque ya sabéis, bueno, ya lo veis por otras clases, que las preguntas de Itziar siempre son como muy certeras y sabe aprovechar mucho pues todo lo que pueden aportarnos la gente que viene de fuera. En este caso Borja viene de fuera, pero en realidad es de dentro, o sea, es una especie de infiltrado de la RESAC en el teatro y del teatro ahora en la RESAC. Porque Borja estudió aquí dirección. De hecho, cuando eran estudios, digamos, experimentales, es decir, los estudios que se hicieron previos a que se convirtiera en una titulación superior. Entonces, pues él lo estudió cuando era un año, yo creo que era un año experimental, o sea, anterior al 92, que es cuando se convirtieron nuestros estudios en oficial, los estudios de dirección y de dramaturgia. Y bueno, desde ahí, pues bueno, Borja tiene una carrera que, bueno, si le preguntáis, pues ya os contará. Porque, bueno, él, pues eso, tiene formación en interpretación, luego a través de cursos de dramaturgia, de dirección, se ha ido formando también en la escena. Y bueno, no sé, yo creo que tiene una carrera... A mí es que me parece un poco ridículo hablar así, Borja, pero bueno, porque Borja es muy amigo mío también. Pero no lo digas. Pero bueno, oye, es muy amigo, pero joder, eres un señor del teatro importante y que ha hecho muchas cosas importantes. Yo creo que lo importante también que tiene Borja para nosotros es que, aún teniendo hitos muy importantes en su carrera, y ahora mismo tiene ahí los otros Gondra en el teatro español que están triunfando, tiene, bueno, un montón de premios en su haber, desde el Bradomín hasta el reciente Lope de Vega, un montón de textos que ha escrito, además de estilos muy diferentes. Incluso yo creo que en lo textual se adelantó casi a lo postdramático, fue postdramático antes que los postdramáticos, y cuando llegaron los postdramáticos se ha hecho autoficcional. O sea, quiero decir que también la dramaturgia de Borja es muy amplia en cuanto a estilos, en cuanto a repertorio, en cuanto a acercamiento. Ha hecho teatro en el teatro más alternativo del mundo y sin cuatro duros, ¿no? Como puede ser, pues, Del otro lado, que eso, nada, lo hicimos con cuatro duros directamente, pues con dinero que tenía Borja ahorrado, que se lo sacó de la manga, hasta luego pues hacer teatro en centros dramáticos. Luego también hay que agradecerle que eso, pues tan pronto está trabajando con gente de primer nivel como que de repente se enrolla. Pues yo qué sé, voy a contar sobre una anécdota que no vamos a contar cosas personales, pero voy a contar una anécdota que es verdad. Cuando Borja estaba, que era uno de sus momentos, digamos, que tenía el fotomediático, pues estaban haciendo dedos en el Centro Dramático Nacional, y en ese momento, pues de repente, pues Borja se convirtió un poco en el foco. Pues nada, nos conocíamos de, pues yo qué sé, de fiestas, del rollo teatrero. Entonces, él tenía la generosidad y, claro, yo hablaba con él, para mí Borja, para mí era como, pues eso, como un referente, pero el tío me hablaba como si, pues de igual a igual, y a mí me extrañó que me hablara de igual a igual, porque yo estaba aquí estudiando, estaba en tercera dirección. Y entonces me dijo, oye, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Y yo le dije, mira, pues hay una autora inglesa que me interesa mucho, que es Sarah Kane, pero claro, digo, solamente estaba traducido Blasted, que estaba traducido por la EBI, pero a mí el texto que me interesa es Cleans, que no está traducido, y yo no sé si me atrevo a traducirlo. Y me dijo, ¿cómo que no? Dice, sí. Dice, mira, tradúcelo tú y además yo te ayudo a traducirlo. Y además Borja encima en ese momento estaba en Suiza, y me acuerdo que lo tradujimos entre los dos, y era enviándonos los emails. Y además, claro, ya no solo el lujo de que Borja te traduzca, sino que me da indicaciones de escena, de oye, mira, pues esta escena la deberías llevar por aquí porque no sé qué. Y claro, Borja era el que estaba en el CDN y a la vez el que me mandaba mis correos desde Suiza para hacer una obra en una sala, en una escuela. Entonces, ese es Borja. Yo creo que es la mejor presentación. Es decir, que es alguien de teatro, alguien muy generoso, del que hay mucho que aprender, un creador que no ha parado de cuestionarse. O sea, siempre se está cuestionando, siempre cuando hablas con él de sus obras es un lujo, porque te dice tanto lo que él piensa que son aciertos o que son pruebas, o sea, cosas que han funcionado, como todas las cosas que cree que no funcionan, sus inseguridades. O sea, es un lujo, porque con él vais, y yo creo que Itziar lo va a sacar, os va a poder transmitir tanto las certezas como sobre todo todas las dudas que tiene. Además,
una cosa que está muy bien, que no son dudas de postureo. O sea, Borja... No, es que es verdad. Hay mucha gente que como que posturea las dudas y no, Borja es muy sincero y muy honesto en cuanto a sus planteamientos y se ven las obras que hace. Las obras que hace son muy honestas, muy honestas. Entonces, no sé si he dicho algo coherente, pero bueno, que yo estoy muy contento de que esté aquí Borja y nada, aprovechadlo porque es que es verdad que es un lujo que le tengamos aquí y tenemos mucho que aprender de él. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, pues bienvenido Borja, es un placer tenerte en esta casa que es la tuya. Si os parece, como sabéis, Borja en este momento vive cada noche desde la sala del Teatro Español de Madrid la experiencia de quemar una carta, de ser dramaturgo, él dice actuante, perdonad, yo digo actor, en la función en la que comparte imágenes, sensaciones, memorias y debates y dudas, como nos decía Pablo. Querría, si os parece, que viéramos brevemente unas imágenes de la función. Hablar optáis por callar. Y si escribo yo vuestras palabras, me acusáis de inventar. La gente normal, preferimos el silencio. Os habéis callado 30 años. ¿Qué digo? ¿Nuestra familia? ¿Se ha callado 100 años? Los Gondra recorría los 100 años de la historia de la familia, desde 1898 hasta lo que entendíamos que era el presente. Y en esta lo que hablamos es lo que ocurre el día de hoy. Pero es que yo quiero entenderlo. Necesito saber quién soy. Porque vuestro silencio me condena a no encontrar paz. Por la mañana había ido al cementerio junto al mar a visitar la tumba de los antepasados y había hundido mis manos en la tierra. Esto soy yo. Mira esto, mira, somos alguien. ¡Cantú! Díselo a quienes reprimen y torturan. Avísela Gondra. Y por ese apellido tengo que cargar yo con todo vuestro pasado. Nosotros Gondra sigue la estela de los Gondra, no es una segunda parte en absoluto, pero sigue la estela. El universo, de alguna manera, sí que procede de allí. Una vez el conflicto, la violencia se ha pacificado, vamos a pacificar las almas. Yo te quería preguntar, Borja, para empezar, ¿qué te ha enseñado, qué te está enseñando, que desconocías de tu función, el trabajo diario, concreto, con el público de los otros Gondra? Bueno, cuando uno es dramaturgo, cree que todo está en las palabras. De hecho, nuestro trabajo como escritores es escribir las palabras. Cuando después tienes que actuar esas palabras, que es lo que he descubierto, y es una cosa muy extraña porque, claro, la obra no la he dirigido yo, la ha dirigido un director que tiene su propia mirada. Y he tenido que hacer un trabajo como, yo digo actuante porque no me considero actor, todavía no. Yo he tenido que trabajar con el director, que me ha hecho un análisis de texto de lo que yo había escrito, y me ha empujado a interpretar de una manera esas palabras que no es la manera en la que yo lo había pensado cuando lo escribí. Entonces lo que descubres es, voy a hacer una cosa muy básica para los que sabéis de la interpretación, el personaje no está en las palabras. O sea, las palabras son la punta del iceberg, pero esas palabras te llevan a lo que está detrás, que tú tienes que construir con unas emociones y con un paisaje emocional. Esto es la base del trabajo del actor, no digo ninguna cosa extraordinaria, pero como escritor te ayuda mucho a entender una cosa que es para mí lo más difícil de la dramaturgia, que el teatro no es escribir literatura dramática, no es escribir palabras. El teatro es escribir palabras que pueden tener muchísimo hueco detrás para construir todos esos paisajes emocionales. Para mí es muy difícil, porque no soy actor, construir lo que está por debajo, y que este Borja que está en escena, que no soy yo, que siempre lo digo, realmente yo hago de mí mismo, pero es un personaje que no soy yo realmente. Es decir,
Yo cuando salgo todas las noches no improviso esas palabras, está escrito y totalmente ensayado, y además no soy yo de verdad, que es algo muy complejo. O sea, el señor que sale a escena no es el señor que está ahora aquí en la calle, es el personaje de este señor, y eso lo tienes que interpretar. Entonces descubres que esa distancia entre lo escrito y lo escénico es algo que hay que llenar a base de encontrar un paisaje emocional que te permita ir de aquí a aquí. Esto es la base del trabajo del actor. ¿Cómo hago que esté vivo esto y que esté vivo todas las noches, que no sea repetir unas palabras? A mí me ha costado muchísimo, sobre todo bueno, para los que no habéis visto la obra, hay el principio y el final, son, digamos, los monólogos, que los hago yo solos y que tienes que darle tú a la máquina para generar ese paisaje emocional. Pero en mitad de la obra tengo 2 escenas con otros actores, y realmente esas escenas tienen un diálogo. Aprender a que no tienes simplemente que decir tus palabras cuando toca, cuando se calla el otro actor, sino que tiene que haber una interacción y que tus palabras tienen que venir de lo que te está dando el otro. Para mí ha sido un aprendizaje, primero como actor, pero también como dramaturgo. Entender que para que esté viva esa escena tiene que haber algo mucho más que lo que se dicen. Josep María, el director, que es mi director de cabecera, nosotros hemos hecho 5 espectáculos juntos, este es el 5º, y habíamos hecho juntos el anterior, los Gondra. Él fue el que me empujó a subirme al escenario. De hecho, en la primera yo había escrito un personaje que era un escritor, que era yo, pero no pensaba hacerlo yo. Pensaba que lo iba a hacer un actor estupendo, Marcial Álvarez, y fue el director el que me convenció y me dijo, no, si esta obra va de ti, tienes que salir tú a escena. Entonces hice esa, el trabajo era distinto porque eso era mucho más narrativo, yo salía y contaba una cosa, y Josep María siempre dice que no habría podido escribir esta otra obra como la he escrito si no hubiera pasado por el escenario. Porque en esta sí que escribí el papel sabiendo que lo iba a hacer yo, lo escribí, pero además pensando, no pensé, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Voy a ponérmelo fácil. No, cuando tú escribes, tú eres un personaje más y piensas, bueno, como si lo fuera a hacer el mejor actor del mundo. Luego, claro, te tienes que subir a escena a hacerlo y te mueres de miedo porque no te sale. Pero Josep María dice que algo cambió en la escritura por la experiencia escénica que había tenido. Yo todavía no sé muy bien en qué ha cambiado, pero sí que estoy seguro que el hecho de tener que vivir en mi propia carne la distancia entre las palabras y la emoción ha hecho que escriba distinto. Borja, cuando hace unos días conversábamos sobre tu función, yo te decía que era un texto cuya genealogía me resultaba difícil de definir. Te decía, sé que lo has escrito tú, solo podías escribirlo tú, pero la genealogía de esta obra se me hace opaca. Y entonces me exigí como tarea dramatúrgica intentar meditar sobre la genealogía de este texto, y es lo que te voy a pedir que compartamos hoy. Yo quería, para empezar en este propósito, preguntarte qué le debe a la autoficción o al conocimiento de Sergio Blanco como referente en la autoficción esta obra. Bueno, Sergio es como mi hermano espiritual, siempre lo digo. Yo con Sergio encontré esa persona con la que dialogas y que te explica lo que tú has hecho. Realmente la autoficción no es más que una etiqueta, es decir, todos los escritores nos contamos a nosotros mismos, a veces lo disimulas más si escribes personajes a los que les pones tus palabras, y en este caso yo di un paso adelante y dije, cuando escribí la primera, dije, vale, he cumplido 50 años y además la violencia ya ha terminado y se puede hablar de esto en primera persona. Ya no tienes derecho a seguir haciendo obras en las que esto les pasa a personajes. Cuenta lo que te pasó a ti y a tu familia. Entonces yo empecé a escribir de una manera muy intuitiva, sin saber que esto se llamaba autoficción, porque luego vienen los teóricos y te ponen la etiqueta encima. Yo quise escribir una obra en la que había un escritor, que era yo, que trataba de averiguar por qué su familia había vivido 100 años de violencia, como la inmensa mayoría de las familias vascas. Escribí esa obra sin saber que hacía autoficción, y poco tiempo después leí Tebas Land. Además yo no conocía de nada, ni a Sergio Blanco, ni a su obra, ni nada de nada. Leí Tebas Land y fue una caída así, la caída de Damasco, de decir, claro, hay alguien que ya está haciendo esto antes que yo y que lo está haciendo desde un lugar que tiene mucho que ver conmigo, que tiene que ver con ser muy auténtico y muy verdadero con tu verdad, pero al mismo tiempo
hablar con unos grandes referentes, un diálogo con el teatro clásico, ¿no? Que es en lo que nos encontramos Sergio y yo. Theo Aslan, obviamente, todo el mundo sabe que está hablando de Edipo. En mi caso, había todo este aliento de la tragedia griega. De hecho, en esta última es claro que es una Antígona extraña que en vez de querer enterrar al hermano, quiere enterrar a la madre. Pero bueno, tuve la suerte de conocer a Sergio por un amigo común y empezamos a tener un diálogo sobre lo que estábamos haciendo. Y Sergio, que no había publicado todavía su libro sobre la autoficción, me empezó a contar esto que estaba formalizando sobre las estrategias de la autoficción, y fue capital porque entendí una cosa que para mí era muy problemática y que él me la reveló. Yo tenía mucho miedo, que creo que es el problema en el que puede caer uno cuando hace autoficción, a escribir mi diario íntimo, escribir una cosa, vamos a decir la palabra, onanista. Es decir, una cosa donde tú hablas de ti mismo para ponerte bien y además para mostrar al mundo lo interesante que es tu vida, ¿no? Y creo que eso puede ser narcisista y puede caer en algo que no es interesante. Y tenía mucho miedo de eso, pero sentía que yo había tratado de escribir una obra en la que hablaba de mi experiencia, pero para hablar de la experiencia de muchas familias vascas, pero de muchas familias del mundo atravesadas por la violencia. Y entonces él me dijo una cosa preciosa, y dice, mira, en este libro que estoy escribiendo, yo he descubierto que una de las estrategias de la autoficción es lo que llamamos la expiación. Tú te das al mundo contando tu dolor, porque a través de tu dolor el público puede expiar su propio dolor y tú te ofreces. Y no es para nada algo narcisista, todo lo contrario, es algo muy generoso porque te estás exponiendo en carne viva. Entonces hablamos mucho de hasta qué punto ese exhibicionismo exige estrategias para convertir en teatro y en digamos, experiencia escénica algo que es muy privado. Y digamos, el diálogo que tenemos es que él dice que no se atreve a salir a escena porque él no es actor y porque cree que ese dolor lo encarna mejor otro actor. Entonces Sergio hace una estrategia que es, siempre hay un actor, que es su actor fetiche, y si recordáis, alguno habéis visto El Bramido de Düsseldorf, que es la última que hizo, sale un actor a escena y dice, hola, soy Sergio Blanco, voy a hacer esto. Nadie sabe si ese señor es Sergio Blanco, no, yo lo conozco, pero para el público normal, ¿por qué no va a ser Sergio Blanco? Y eso es una estrategia también de, digamos, de teatralizar su propio yo, y en mi caso yo sentí que no, que tenía razón Josep María, que si yo quería dar testimonio de esto que es tan privado, tenía que ser yo. Yo tenía que ser yo realmente, yo o sea, pensaba que no debería hacerlo un actor. El problema, claro, está que no teniendo las herramientas actorales, ¿cómo haces eso? Y ahora la intuición que tengo, que todavía no lo tengo muy formalizado, pero creo que hay una verdad escénica. O sea, si tú ves la función, tú entiendes que hay un nivel en los actores que yo no tengo. Yo no actúo como ellos, porque además tenemos unos actores de primer nivel. Pero hay algo en lo que hago que creo que, insisto, no es la verdad de la vida, pero es una verdad escénica. Estoy presentándote a mí mismo de una manera formalizada en un Borja que no es el Borja de la calle. Y Alejandro Tantanian, que es un extraordinario director argentino con el que somos muy amigos, me dio la clave. Vino a ver la función y hablamos mucho y decía, es que lo que tú haces es una verdad escénica extrañada. Es decir, hay una verdad de la persona real en escena que está formalizada por la visión de un director, y esa verdad hace que no es ni la verdad de la vida, pero tampoco es la verdad actoral. Tú tienes una cosa que se acerca más a lo performativo, que tiene que ver con decir, soy yo en escena, pero todo esto está completamente ensayado y organizado. Procede referir los fabulosos actores que están haciendo la función cada noche contigo. Son Soles Benedicto, Cecilia Solaguren, Jesús Noguero, Lander Otaola, Fentadrame, además de ti mismo. Sigamos con esta tentativa de genealogía. Decías antes Antígona. ¿Qué le debe esta función a Antígona? Y me atrevo a preguntar, ¿qué debe a la Orestiada? ¿Qué debe a Antígona? ¿Qué debe a la tragedia griega?
Mira, yo siempre digo que todo lo que yo hago viene de la fascinación que tengo desde el principio, de que empecé a hacer teatro, con la tragedia griega. Yo creo que en los griegos está todo, no nos podemos inventar nada. Ahí están todos los conflictos que nos interesan como seres humanos, está incluso la comedia. Y bueno, mis obras siempre tratan de algo muy difícil, que es cómo vivimos y cómo vivimos en una sociedad traspasada por la violencia. De hecho, con estos actores tenemos un chiste que decimos que en realidad los Gondra son los Atridas de Algorta, porque siempre están con los mismos líos que tenía esta trágica familia griega. Como todo el mundo sabe, si no lo recuerdo, el final de la Orestiada, recordáis, después de todo lo que ha pasado, hay un momento en el que las Erinias, que son las furias, persiguen para tratar de imponer la venganza, ¿no? Entonces, desciende la diosa Atenea y dice, si seguimos tratando de que toda culpa sea pagada hasta el límite, nunca romperemos esta cadena. Y entonces pide a las Erinias que se conviertan en las Euménides, que pasan de ser las furias a ser las benévolas. Y lo que hacen las Erinias es decir, vale, una parte de la culpa quedará sin castigo porque la víctima va a tener la generosidad de dejar ir esa venganza, dejar ir ese dolor, sabiendo que no se puede pagar al 100%. Y eso es lo que va a permitir el sistema de la justicia, que es, tú no vengas tu dolor privado, sino que la sociedad decide cuál es el precio que hay que pagar, lo pagamos como sociedad y no hay venganza privada. Para mí, todo lo que he contado de este mundo vasco tiene que ver con eso, tiene que ver con si seguimos, y lo contaba en los Gondra desde las guerras carlistas y desde 1868, si seguimos pensando que para cada dolor que he infligido tiene que haber exactamente el mismo dolor desde el otro lado, nunca vamos a salir de esta cadena de la culpa, de esta cadena del odio, de esta cadena de y tú más. Claro, como sociedad es muy difícil decir a la víctima tienes que perdonar una parte que va a quedar sin castigo. Esto es muy difícil para el victimario aceptarlo, pero creo que como sociedad es lo que tenemos que hacer. En un momento dado esto alguien tendrá que parar. Y en la función esto se ha traducido en una cosa que creo que es donde estamos ahora los vascos. ¿Pasamos la página ya porque hay que olvidarla o no la pasamos nunca? Entonces, una de las propuestas que está ahí, que tiene que ver con esto que he contado de la tragedia griega, es, bueno, leámosla hasta el final. Antes de pasarla hay que leerla muy bien y saber lo que hizo cada uno. Pero cuando la hayamos leído hay que pasarla, porque si no nunca terminará esta cadena. Claro, lo difícil es decidir qué es leer la página entera y cuándo se pasa. Entonces, la obra está en una encrucijada que viene directamente de la tragedia griega, que es cuál es la medida exacta de el olvido, el silencio y el perdón. Cómo se conjugan esos tres elementos, ¿no? Y esto viene directamente de la tragedia. De hecho, no quiero destripar mucho a los que no habéis visto la obra, pero además de esa Antígona que trata de enterrar a su madre y no le dejan, eso viene directamente de la tragedia. Es alguien que quiere enterrar a alguien de la familia y la ley de la ciudad no le deja. O sea, tú hiciste algo, tu madre hizo algo, no puede ser enterrada con los demás. Pero también, al final de la función, hay en el mar, que es el mar de Algorta, hay una travesía hacia el olvido y hacia la desaparición. Y eso viene directamente de la idea de la laguna Estigia, de tener que atravesar todo este lago, el río Leteo, donde uno va perdiendo la memoria y al final, cuando llega a la otra orilla, se ha descargado de ese peso del pasado, ha dejado ir el dolor del pasado y ya puede empezar de cero en el mundo del Hades, el mundo de los muertos. Y yo es un poco lo que quería contar. Cuando todo este dolor esté olvidado y nos deje de doler a día de hoy, podremos realmente empezar algo nuevo al otro lado. Cuando hablamos de lo trágico y de la tragedia y lo acercamos a lo contemporáneo,
tal vez el nombre de Wajdi Mouawad es un referente. Y además en algún momento has referido a Mouawad también como un autor que te interesa. Querría preguntarte en ese sentido si percibes influencias o analogías con Incendios. Totalmente. Para mí Incendios fue otra de esas obras que me hizo, o sea, me dio como un golpe en el pecho, sobre todo porque no lo esperaba. Yo, confieso, no sabía ni quién era Wajdi Mouawad, no sabía ni lo que iba a ver, y era una obra que se hacía en el Matadero. No sé por qué fui a verla, sinceramente, y era una obra que se hacía en francés, lengua que yo hablo muy bien, y bueno, me senté en la butaca a ver Wajdi Mouawad, Incendios, un señor de origen libanés que es canadiense. Y me recuerdo la primera escena, ¿sabes? Cuando estás en el teatro y todo empieza a palpitar y dices, esto es importante. Me golpeó, lloré como una magdalena, y al final es una obra totalmente contemporánea que empieza en Montreal, en el estudio de un notario, y va a unos lugares, y cuando al final, bueno, la puedo destripar porque todo el mundo la habrá leído, cuando al final entiendes que en realidad te están contando una tragedia griega en esta clave contemporánea, me acuerdo llorar como una magdalena al final de la función y decir, he visto algo que va a marcar mucho lo que yo hago. Recuerdo perfectamente ese final en el Matadero y entender, tengo que leer todo lo que ha hecho este señor. Esto me ha enseñado que uno puede seguir haciendo tragedia griega desde lo más íntimo y lo más privado, porque al final viene a contar su historia, que es la historia, a ver, está muy ficcionalizada, pero es la historia de alguien que viene del Líbano y que trata de saber, en una sociedad como la canadiense, que es una sociedad de inmigrantes, saber cuál es mi origen. Y mi origen es un origen terrible, y eso, o sea, es una tragedia griega lo que cuenta. Y recuerdo que pensé, vale, hay una intuición que yo tengo que ahora la acabo de ver, se pueden hacer tragedias griegas a día de hoy con lo más contemporáneo y sobre todo con lo más local. Y uno no imita, o sea, realmente no copias lo que hace otro, pero yo sé que no había escrito todavía Los Gondra, eso vino después, pero en algún momento dado sé que se quedó en algún lugar de mi cabeza, y que eso, que contar una historia que ocurre en un lugar del mundo del donde yo vengo, que es un pueblo de Vizcaya que se llama Algorta, y que al fin y al cabo sea una gran tragedia, tiene que ver con eso, con entender que cuando tú hablas de lo muy local y lo muy privado, pero con este aliento grande, puedes llegar a la grandeza de esa tragedia. Y Mouawad se convirtió, por supuesto, en un autor de cabecera. Fíjate que hablabas de expiación del pasado, la autoficción incluyendo la expiación del pasado, pero en cierta manera esa noción de expiación no está lejos de la anagnórisis, ni está lejos de la catarsis, ¿no? Como términos totalmente clásicos. Absolutamente, de hecho hay algo en esta función, en fin, y esto lo tengo que destripar, para quien no lo haya visto lo tengo que contar. La función termina con que yo quemo una carta. No explicaré qué significa esa carta para quien no lo haya visto, pero físicamente cojo, saco un mechero, una carta y la quemo. Hay algo que no es nada fácil de hacer actoralmente, que es complicado llegar a ese momento, pero tiene que ver con eso, con la anagnórisis, ¿vale? Ya he descubierto quién soy, quién eres tú, y ahora puedo quemarla. Y esa purificación por el fuego también tiene que ver con una cosa muy atávica, y es que el fuego nos va a purificar, el fuego va a llevarse todo esto. De hecho, hay algo que viene directamente, yo creo, de ese aliento trágico. La obra termina con las cenizas malditas se depositan en el mar, y el mar se lleva todo ese pasado. Y en la tierra yo quemo una carta físicamente. Es el fuego y el agua son cosas muy básicas, pero al fin y al cabo es algo que nos atañe a todos como seres humanos, y que podemos entender que esos elementos son más grandes que nosotros y nos van a llevar a un lugar de purificación. Cuando de hecho está en la acotación, dice que yo salgo y quemo una carta. Y cuando trabajas con un director siempre piensas, bueno, le das libertad total a ver lo que hace. Pero siempre pensaba, por Dios, que queme la carta de verdad, que no se le ocurra una cosa metafórica, porque es tan importante hacerlo. Y fue estupendo. José María, es que ni se lo planteó. Cuando, además, aquí está David, nuestro maravilloso ayudante de dirección, lo puede contar.
el día que íbamos a hacer esa escena, yo, muy cuco, fui con mi papelito en el bolsillo, sin preguntar nada al director, pensando, yo doy por supuesto que voy a quemar esto, ¿no? Y no dijo nada, dijo, obviamente, sí, claro, vamos a quemar la carta porque hay algo en esa purificación por el fuego que es muy atávico, pero es también la esencia de esta función. Purifiquémonos de una vez, terminemos con esto, acabemos con ese dolor. Y hay algo que ocurre todas las noches, bueno, no todas las noches, porque hay que contar que la carta, como los niños y los perros, tiene vida propia y entonces no siempre se quema bien, pero cuando la carta trabaja bien, yo quemo la carta mientras digo una serie de cosas, esa carta cae encima de la tierra, que eso está muy montado, hay un triángulo de tierra que es el cementerio y es la tierra de donde yo vengo y donde hemos hecho toda esta vuelta a los orígenes. Esa carta cae encima de la tierra y si sale bien, se hace un oscuro, porque la función ha terminado, pero en ese oscuro la carta se sigue quemando. Y hay algo mágico que es irrepetible, que es ver, ha terminado el teatro, pero la carta arde. Y hay una llama en ese teatro que cuenta lo que dice la acotación. Es una acotación muy literaria que no se podrá hacer nunca, pero cuando se publique la obra lo veréis. La acotación dice, arde la carta en la oscuridad de un teatro y parece que empieza un mundo nuevo. Cuando la carta se porta bien, eso es mágico, porque en la oscuridad ves que efectivamente que esa llama tal vez nos lleve a empezar de nuevo. Quería decir que como todo está en todo y nunca perdemos de vista cómo la vida está llena de excelentes complicidades, una persona que conoce muy bien al personaje del notario de Muawad está aquí, a Ramón Barea, que le agradecemos que esté presente en esta conversación. Además del ayudante de dirección de esta función. Borja, tú hablabas un poco como de un momento de tu vida, cumplir años, el final de la violencia, y antes has usado una palabra que me parece clave, distancia. Pensaba en el Borja que ha vivido en París, que ha trabajado en París como ayudante de dirección del Teatro Odeón, de la Comédie, del Théâtre de la Colline, que ha vivido en Nueva York, que ha vivido en Suiza. Era necesario toda esa experiencia vital y también de distancia para poder mirar desde dentro al Gorta. Absolutamente. Mi madre en la vida y en la función dice en un momento dado, si tú te fuiste y en realidad no querías estar aquí, no querías estar con nosotros y cumplir tu deber, y ahora vuelves 30 años después y te crees que sabes algo de nosotros y no sabes nada. Bueno, en esa frase se encierra toda mi vida. Yo me fui porque quería hacer teatro, pero nunca he dejado de ser ese. Es decir, hay algo, y vosotros lo sabéis muy bien, cuando uno nace en un lugar como el País Vasco, uno no se va nunca. O sea, hay algo con la tierra y con lo atávico que nunca te va a abandonar. Yo quería ser cosmopolita y me fui a vivir a París y hablaba perfectamente francés, luego he hecho la mitad de mi vida en Nueva York y hablo muy bien inglés, pero, y eso es muy gracioso en la función, sigo acomplejado porque hablo muy mal euskera y porque no soy capaz de contar estas historias. Entonces he hecho todo un viaje que mi madre me reprocha mucho, de hecho mi madre siempre dice, esta obra no se la va a creer nadie, o sea, tú vives en Nueva York, ¿quién se va a creer que todo tu drama es que quieres volver a Gorta? Esto no tiene sentido. Pues sí que lo tiene. Lo tiene porque yo me he sentido muy culpable de no haber estado allí cuando había que estar, pero al mismo tiempo he sabido que si yo no hubiera salido fuera, no sería el escritor que soy. El hecho de haber trabajado en muchos teatros de muchas partes del mundo y en muchos idiomas me ha hecho, fíjate curiosamente, hacer el viaje hacia mis raíces, hacia entender que si tú quieres ser eso, tú trabajas en un teatro de Nueva York con gente que viene de todas partes del mundo y tratas de hacer teatro internacional, vas a la catástrofe. Uno tiene que mirar muy dentro de sí y decir, bueno, ¿qué tengo yo que contar al mundo? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Y yo sé que lo que puedo aportar es el dolor de ser vasco y de haber estado en un momento histórico
en el que miré para otro lado, como todos los demás, y no hice nada de lo que tenía que hacer. Entonces, nunca me ha abandonado esa tragedia, y además, bueno, quienes habéis visto o leído el principio de los Gondra, hay una cosa capital en mi vida que ocurrió cuando yo tenía 15 años y de la que no he podido hablar en escena hasta que tenía 50, y es que, digámoslo claramente, yo iba a jugar todas las tardes a un frontón en Algorta y pasaba por un callejón. Y una tarde iba a jugar y una mujer me dijo en euskera, lo diré en castellano, no pases por aquí, que acaban de matar a uno. Entonces di un rodeo, no pasé por esa calle, fui a jugar al frontón, jugué mi partido como todas las tardes y no pensé más. Y siendo muy mayor, he pensado, ¿por qué aceptábamos como cotidiano que la gente muriera de esa manera y seguíamos con nuestra vida? O sea, es que si matan a uno por aquí, pues vas por la otra calle y no te planteas nada más. Eso me ha costado muchos años llegar a entender que había integrado un mecanismo de indiferencia hacia la violencia, hacia la muerte del otro, y eso se ha quedado en mi imaginario. De hecho, siempre termino volviendo a eso. Pero yo no hubiera podido contar eso si me hubiera quedado allí. O no lo hubiera podido contar como lo cuento ahora, porque no tendría la distancia suficiente para contarlo y sobre todo porque no tendría las herramientas. Creo que haber hecho teatro en muchos idiomas, haber trabajado de muchas maneras, me ha permitido estas aproximaciones en las que lo que hago en escena, la autoficción, no es mi diario íntimo. O sea, no cuento esto ni siquiera desde un lugar documental, que también se podría contar. He tenido que hacer este viaje para entender las estrategias teatrales me van a servir para que eso, que es un dolor privado, se convierta en teatro, porque es lo que digo siempre, al final la autoficción no es más que una etiqueta. Tu obligación es hacer un espectáculo que pueda ser entendible por cualquier espectador en cualquier latitud y sobre todo que tenga la posibilidad de convertirse en muy buen teatro. Todo esto te lo da la distancia, te da muchos años de trabajo, muchas versiones, pero por otra parte no olvidar que tú vienes de ahí y que eso que te dolió, si te sigue doliendo, y a mí me sigue doliendo, o sea, yo tengo toda esta sensación de que tengo que recuperar el tiempo perdido y vuelvo al Algorta y voy a esas fiestas y entiendo lo que no hice y trato de recuperar el euskera y trato de bailar, que bailo fatal, como sabe todo el mundo que ha visto la función. Pero bueno, es tener esa sensación de que como escritor, si eres sincero, no puedes impostar las cosas. Tienes que ir al lugar donde sabes que hay algo que tú tienes que contar. Y en mi caso es este dolor privado del lugar del mundo en el que vengo. Borja, ¿y la ficción puede ayudar a vivir? Y si es así, ¿qué tipo de ficción? Esto es muy personal. A mí me ayuda a vivir. En general, no sé si ayuda o no. Hay una frase en mitad del espectáculo que estamos haciendo ahora, que el personaje, esto es muy loco, el personaje que soy yo me dice a mí, y lo hace el actor Jesús Noguero, y digo, no sé si tengo derecho a escribir esta escena, y él me contesta, ¿qué derecho tengo yo a escribir una escena que tal vez nunca ocurrió? Y me contesta mi alter ego, ocurrirá en el teatro, y con eso basta. Se llama autoficción, eso que nos ayuda a vivir. A mí me ayuda a vivir porque me permite tener un diálogo que yo no puedo tener en la realidad. Me permite colocarme en el lugar en el que puedo plantear esas preguntas al público, puedo plantear esas preguntas a gente que me importa y puedo establecer un diálogo que no podemos tener en la vida real. Si estas cosas tan duras que hacemos y que nos decimos, no las puedes tener en la vida real, o yo no las puedo tener. Si no entras en un lugar muy testimonial y muy documental. El teatro para mí te permite, la mentira de la ficción te permite plantear unas verdades que realmente no se podrían hacer en un contexto que no estuviera sostenido por la ficción. O sea, yo me atrevo a hacer y a decir cosas en el escenario porque me he inventado soy yo pero no soy yo, escribo la obra pero no la escribo, que yo no podría hacer.
en la vida real no podría hacer. Y de hecho, la última escena, y perdón, es otro spoiler, yo siempre supe, desde que empecé a escribirla, que estas dos personas no podían encontrarse. O sea, es una obra de dos mujeres enfrentadas y el reto es, desde el principio, desde la primera línea que escribí, sabía, no se pueden encontrar. O sea, ¿cómo haces una obra de dos personas enfrentadas que nunca se van a encontrar en escena? Nunca se van a encontrar porque creo que no es verdad, que a día de hoy no estamos todavía en el lugar en el que podemos abrazarnos y llorar juntos y chimpún, esto se ha arreglado. No es así. No nos hemos ganado, como dice muy bien Edurne Portela, no nos hemos ganado el derecho a una ficción confortadora. Todavía no. Todavía necesitamos una ficción que nos haga daño y que nos diga, no estuviste ahí, no hiciste lo que tenías que hacer, y a día de hoy puede que lleguemos a hacer. Entonces, inventé esta idea, que es muy loca y es el poder de la ficción para sanar. Cuando ya parece que la obra se ha terminado, de repente un personaje, que es mi prima, le dice a un personaje que soy yo, escribe lo que podríamos habernos dicho. No lo que hemos hecho ni lo que haremos, lo que podríamos habernos dicho. Entonces tú ves una escena que confesadamente no ha pasado nunca y que es un personaje le ha pedido al otro que la escriba y lo que tú estás viendo es lo que podría ocurrir. Y creo que esa ficción es muy sanadora y ahí está el poder de la ficción, porque le está diciendo al público, esto no ocurrió, esto no ha ocurrido todavía, pero tal vez si hacemos algo podría llegar a ocurrir algún día. Claro, es muy increíble, el público llora mucho, perdón, es una obra de llorar, llora mucho con esa escena, pero luego en la calle te dice, claro, es que esa escena es la que por fin nos ayuda y nos sana. Y tú piensas, pero es que esa escena te estoy diciendo que no ocurre. Esa escena es un deseo. Pero hay algo en que ese deseo se traduzca en algo que ves en escena, con lo que empatizas, que para mí es lo que yo creo que puede hacer la ficción cuando es buena ficción. Es sanar porque te pone en el lugar de lo que podría pasar si haces todo lo que hay que hacer. Entonces ahí creo que esa ficción es sanadora. Y me has hecho una segunda pregunta que ya se me ha olvidado. ¿Cómo debería ser esa ficción si la ficción sana? Pues debería ser una ficción, primero, que nos hiciera mucho daño, que no fuera confortadora, que no hablara de buenos y malos, y sobre todo, que deje al espectador decidir por sí mismo. Yo contaré, y esto entiendo que puede ser muy polémico por una cuestión ideológica, en esta obra yo no juzgo a los personajes. La obra no es equidistante, la obra habla de víctimas y victimarios y no es equidistante, pero tampoco condena a nadie. Es decir, te cuenta que alguien que hizo algo terrible hace 30 años, a día de hoy tiene que seguir pagando por aquello que hizo. ¿Qué tiene que hacer para que se le perdone? ¿Es obligatorio que pida perdón o no es necesario que pida perdón? Entonces la obra plantea todos estos interrogantes y no los contesta. Tú ves a esa mujer que hizo algo terrible, pero yo te dejo que tú decidas y juzgues si fue justificado lo que hizo, si no fue justificado, si debe seguir pagando. Es decir, yo creo que la obra es inquietante en algún sentido, o para mí fue inquietante escribirla porque me puse en el lugar de mis enemigos y traté de darles razones para entender lo que hicieron, lo cual no significa que justifique lo que hicieron. Pero estoy hablando de seres humanos metidos en una situación más grande que ellos y que toman decisiones equivocadas. Curiosamente, las críticas han sido muy buenas, salvo una crítica muy demoledora que decía que la obra se ponía claramente del lado de quienes quieren blanquear la historia y, con otras palabras, terminaba diciendo que la obra, y yo en concreto, era proetarra. De verdad, me han llamado muchas cosas en mi vida y algunas son muy bonitas, pero eso no me lo habían dicho nunca. Y más allá de que te den una bofetada en una crítica y digas, uff, esto duele, luego lo piensas y dices, creo que es una crítica excelente, porque si desde ese lugar me están acusando de lo contrario de lo que hago, es que voy por buen camino. Estoy haciendo una obra que es suficientemente ambigua para que tenga muchas lecturas. Y se puede coger el rabo no por las hojas y entenderlo de esa manera, pero sobre todo
lo que ese crítico no ha entendido es que mi misión es crear seres humanos con sus dolores y dejar que sea el espectador quien los juzgue. Yo no los voy a juzgar, porque no quiero hacer... O sea, la ficción que sería fácil y que para mí sería errónea sería la de buenos y malos. Y al final condenas a este y ya está. Ya sabemos cómo termina esta historia. Yo creo que la ficción nunca debe hacer eso. La ficción nos debe inquietar, nos debe cuestionar. Y Juan Mayorga dice una cosa preciosa con la que yo estoy muy de acuerdo. Yo quiero ir al teatro para que me confronten con las ideas con las que yo no estoy de acuerdo y me hagan sentir en algún momento dado que a lo mejor tienen razón. Creo que esa ficción es la que necesitamos, sobre todo en este tema. Una ficción que nos obligue a mirar las cosas y entender que son muy problemáticas, que no son blanco ni negro, que hay toda una gama de matices a los que nos van a obligar a mirar de verdad y a los ojos a quien no miramos. Yo te decía antes que la ficción me ha servido para hacer cosas que no haría. Yo sé que con el personaje de Ainhoa en la realidad no puedo tener las conversaciones que tengo en el teatro. Y el teatro me permite tenerlas. Por tanto, el teatro permite esperanzas que tal vez el presente en un nivel directo no permite. Absolutamente. Borja, en esta tentativa de genealogía, no sé si crees que hay elementos ausentes o que no hemos referido. Mira, yo soy un poco infiel en el sentido de que hay autores que te golpean y que te acompañan y luego vuelves sobre ellos y bueno, tú te has hecho mayor o ellos han evolucionado de otra manera y ya no te golpean tanto. Yo puedo decir que tengo así como una serie de gente que me ha acompañado siempre. El primero fue Tony Kushner. Yo recuerdo, además, es que siempre me pasa lo mismo, son obras de las que no espero nada y vas y te caes del caballo. En el año 93 fui a hacer un viaje a Nueva York, pero vamos, de turista, y había una obra que se acababa de estrenar que se llamaba Angels in America. Yo no sabía nada ni de Angels in America ni de este señor, de hecho era la primera cosa grande que hacía él, pero leí una crítica que me pareció interesante y fui a verla. Y me acuerdo perfectamente en el Walter Kerr Theatre, que era el subtítulo, que luego yo lo copiaba mucho, todas mis obras tienen subtítulos, y el subtítulo era A Gay Fantasia on National Themes. Es una fantasía gay sobre temas nacionales. Y me acuerdo que pensé, o sea, qué fuerte se puede hacer o sea, una obra desde un ángulo muy particular, es el mundo gay, sobre temas grandes nacionales. Vi esa obra y me acuerdo que me quedé sin palabras, pero sin palabras de entender. Me acaban de contar una cosa súper concreta y súper local, que es la tragedia terrible del SIDA y de los años 80 de la administración Reagan en Estados Unidos, y me acaban de golpear con la cosa más universal que yo he visto, que es un poco lo que cuento yo, es cómo tu dolor privado de repente puede convertirse en algo universal. Y salí pensando, claro, tú puedes escribir desde un lugar muy concreto, muy tuyo, y de eso hacer algo que golpea a todo el mundo. Y yo estaba escribiendo en esa época una obra que luego terminé haciendo, que se llamaba Dedos, que yo pensaba, bueno, esto no sé si va muy bien, porque era una obra en la que el SIDA estaba muy presente, pero era una especie de comedia negra extrañísima. Y me acuerdo que volví a casa y dije, sí, sigue por ahí, porque eso, o sea, si tú cuentas algo muy cercano a ti, pero desde este lugar tan salvaje, va a llegar a mucho público. Ese fue uno de los, digamos, de los referentes absolutos, que ha seguido bastante. Otra fue Caryl Churchill, que es una escritora inglesa extraordinaria, a la que yo tuve la fortuna de conocer. Igualmente, yo no sabía mucho de ella, creo que había leído una obra. Hice un curso en el Royal Court, en Londres, que era un curso maravilloso. Para que os hagáis una idea, pues un día tenías una clase con Caryl Churchill y al día siguiente otra con Sarah Kane y al día siguiente otra con Martin Cream, que era como el top de los escritores ingleses. Caryl Churchill me enseñó una cosa. Ella hacía un ejercicio, no os contaré mucho porque hay muchos, pero hacía uno que era salvaje. Te pedía que escribiera, éramos 15 autores, y a cada uno nos pedía que escribiéramos 25 frases, no tenía que ser ni siquiera un diálogo, eran 25 frases seguidas.
Y después a cada uno le decía, tú quitas la última palabra, tú quitas la tercera palabra, tú quitas la primera palabra de la frase. Y nos ponía a trabajar con los actores quitando aleatoriamente esas palabras. Y les exigía a los actores que dieran sentido a eso. Bueno, tú descubrías que realmente la mitad de lo que has escrito es palabrería hueca. Que hay algo en las palabras que, si están bien escritas, el actor se puede apropiar y puede crear ese universo. Para mí fue revelador, porque entendí eso que he contado antes, que escribir teatro no es escribir palabras. Luego ya, claro, me leí todo lo que había escrito y ella es un genio y tiene obras que yo sigo leyendo hasta el día de hoy, porque pienso, nunca llegaré a ese lugar, pero quisiera seguir aspirando a hacer lo que hace ella. Más genealogía. Bueno, obviamente los clásicos griegos los sigo leyendo siempre. Y una cosa que a mucha gente le sorprende porque no piensa que me puede influir: La vida es sueño es algo que leo y releo y releo. Y estoy muy frustrado, lo digo aquí, nunca me lo han ofrecido, la quiero hacer, por favor que alguien me la ofrezca para hacerla. Porque creo que eso es una de las grandes cumbres del teatro mundial y del teatro español. Y que lo que hace Calderón ahí es algo que todos hemos querido hacer, que es un tratado de filosofía con la forma más teatral que uno puede imaginar, y sobre todo es un nivel de lenguaje, de una poesía a la que nunca llegaremos. O sea, yo creo que hay que medirse con esos grandes para tratar de llegar por lo menos a algo que se acerque a ellos. Sabes que en esta saga, con dos encuentros autónomos, porque no hay que haber visto la primera obra para entender perfectamente la segunda, no hay una relación de dependencia entre la primera y la segunda. Yo pensaba, Borja en la primera hizo La casa del padre, defenderé la casa del padre, y en la segunda hizo Defenderé la casa de la madre, y yo dije, en la tercera va a ser Defenderé la casa del hijo. Va a haber tercera obra. Bueno, esa es la pregunta del millón que me hace todo el mundo. Esto va a ser una trilogía. Tenemos muchos chistes. Con la compañía ya me dicen que la siguiente es Los Gondras se van a Nueva York, la comedia vasca. No sé. Con Calimocho. Con Calimocho. Que se creó en Algorta, hay que Totalmente. decirlo. Ese es el timbre de gloria de Algorta, creamos el Calimocho. Sí. No lo sé, sinceramente. La habrá si las voces me dicen que hay que contar. Yo en eso siempre digo que yo no soy un escritor técnico que puede de repente hacer la marca Gondra y ahora hacemos la serie de los Gondra. No, yo solo puedo escribir si siento que tengo algo que contar, si hay algo que me golpea y que me obliga a escribir esa historia. Y los Gondra, a pesar de lo que pueda parecer, los otros Gondra, a pesar de lo que pueda parecer, no nació de la necesidad de voy a repetir un éxito, voy a salir otra vez en escena que me gusta mucho. No. Nació de que cuando estábamos haciendo la función, terminaba con una escena en la que la actriz Pepa Pedroche y yo teníamos el final en ese frontón, y su personaje me preguntaba, ¿podremos perdonar ahora? Y yo recuerdo que todas las noches, cuando terminábamos la función, yo pensaba, claro, es que me falta algo. Ahora necesitaríamos un cuarto acto donde contáramos qué hacemos con este pasado y qué pasa a día de hoy. Y cuando terminó la función, yo ya empecé a tomar notas de, bueno, creo que aquí hay otra historia. Entonces el cuerpo me pedía contar eso, me pedía contar qué hacemos a día de hoy. A eso se sumó que fui a las fiestas de Algorta, que tengo que decir que no son el 15 de agosto, como se dice en la función, que son el 31 de julio, los Ainacios, porque los de Algorta me tiran piedras cada vez que lo digo, pero me venía bien para la función, que fuera el 15 de agosto. Bueno, fui a esas fiestas y de repente vi que en el alarde de danza, que es una cosa que hacemos en el pueblo, en la plaza de San Nicolás, todos esos niños de las escuelas públicas vascas que estaban ahí vestidos de vasquitos y nesquitas, que bailaban las danzas como yo no las bailé nunca y hablaban euskera como yo no la hablé jamás, eran todos negros, chinos, latinos, árabes, y bueno, no todos, pero muchos. Y me dice, madre, claro, ¿quién te crees que va a las escuelas públicas? Los hijos de los inmigrantes. Y pensé, claro, los futuros vascos son estos. ¿Y qué significa para estos todo este rollo que tenemos nosotros de la sangre, de los apellidos, de la tradición? Entonces, esto, y con esas dos imágenes
supe que tenía que escribir esa obra. Entonces nació realmente de la necesidad de contar algo. No me voy por las ramas. ¿Habrá un final de la trilogía? Pues lo habrá si siento que me ha quedado algo por contar y que tiene sentido. O sea, lo que no voy a hacer nunca es estirar el chicle y ahora hacer otra por hacer. No. Sí puedo contar, sin avanzar mucho, bueno, esto lo digo en la función, que me hablan las voces y yo transcribo lo que dicen las voces. Me empiezan a hablar de algo que no quiero destripar mucho, que sería todavía mucho más esencial, pero me tengo que atrever y no sé si tendré valor para hacerlo, porque es ir al lugar más expuesto que hay, más expuesto todavía que este. Pero bueno, yo como soy un kamikaze, si realmente siento que tengo que contar eso y de esa manera, pues intentaré hacerlo. Si no, no voy a hacer eso, los Gondra en Nueva York, los Gondra de vacaciones. Los Gondra Return. Exactamente. Bueno, perdón, este es un chiste privado, pero siempre he querido hacer el retorno del pelotari. Una última pregunta, porque seguro que vosotros tenéis muchas preguntas para Borja. Los otros Gondra va a verse en Euskadi, cosa que no ocurrió con la entrega anterior. ¿Qué esperas de esa experiencia? Pues para mí va a ser difícil, muy difícil. Cuando yo haga esta obra y esa quema de cartas en el Teatro Arriaga será algo muy complicado, porque es el lugar donde nació la herida y es el lugar donde tal vez se pueda cerrar. Esperar, no sé si espero gran cosa, pero sí que sé que para mucha gente no será teatro. Eso que hagamos ahí no será teatro. Porque me pasó una cosa muy, muy hermosa que lo he contado en algunas entrevistas. El segundo o tercer día que hacíamos la función, salgo con Jesús Noguero, que es el actor que hace de mí, salimos por la salida de artistas y había esperándonos 5 personas, un poco mayores que nosotros, una gente como de unos 60 años. Se acercaron y muy, muy respetuosos nos dijeron: mira, no nos queremos molestar, pero solo os queríamos decir que somos una familia vasca, que somos de Durango, que hemos venido a ver la función y que lo que hacéis en el escenario para nosotros es muy importante. Y una de las mujeres se acercó y me dijo: es que a mí eso que haces me ayuda mucho, de verdad, me ayuda muchísimo. ¿Qué contestas a eso? No supimos qué decir. Yo dije: pues muchas gracias, muchas gracias. Ellos se quedaron así, claro, vascos, no hablan mucho. Yo tampoco dije mucho más. Y se marcharon y pensé: claro, es que esto que estamos haciendo en algún punto ya no es teatro. Es algo que ayuda a ciertas personas en su vida privada y va mucho más allá del teatro. Claro, eran unos de Durango que habían venido a Madrid. Tú imagínate cuando lo hagas para un público que solo es de allí. Yo quiero creer que de alguna manera el pequeño aporte que yo pueda hacer sobre todo, o sea, no son grandes cosas políticas, es mirar a los ojos del otro y entender que el otro también sufrió. Si hay gente que viene a ver esta función allí y puede entender eso, yo creo que mi misión estará cumplida, aunque, insisto, será muy difícil y no sé cómo lo gestionaré. Pero no es lo mismo subirte al escenario del Teatro Español y hacer esto en Madrid que hacerlo en Bilbao. Muchas gracias, Borja. Gracias a ti. Os animo a formar parte de este diálogo y a preguntarle a Borja. Sí, hola Borja. Bueno, primero quería felicitarte por la obra, esta en cuestión y la anterior, que me han gustado mucho, y como somos paisanos pues compartimos muchas cosas y la verdad es que me ha emocionado mucho ver estas dos obras en el teatro, ¿no? Y te quería comentar, porque, bueno, te has hablado muy bien, una de las cosas más interesantes que me ha parecido de este texto tuyo es ese desdoblamiento tuyo en un personaje que dentro de la ficción hace de ti, el hecho de que estés tú también, pero que no eres tú, es decir, que efectivamente ya has explicado todo lo que te permite, ¿no? Que es muy interesante. Te quería comentar un poco, aparece el euskera en tu obra, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa relación con esta lengua
que como ya has contado no conoces muy bien, pero sin embargo la conoces, la has tenido toda la vida, pero al mismo tiempo nunca la has aprendido del todo. Lo digo porque a mí, como me pasa una cosa muy parecida que a ti, me he sentido muy identificado con esto y de hecho yo ahora estoy muy metido en aprender euskera y tal, fíjate, en retomarlo para hablarlo perfectamente, vamos, ¿no? Entonces, es curioso porque es una obra en la que se utilizan las dos lenguas y están las dos muy bien utilizadas. El euskera aparece ahí a veces en una escena solo, sin el sostén del castellano, etcétera, que el público tiene que deducir lo que pasa, ¿no? Que yo creo que funciona muy bien porque está planteado de tal manera que efectivamente el público, sin entender, sabe lo que está pasando. Cuéntame un poco este rollo, es decir, la idea es, por resumir, ¿cómo ha sido esa inclusión, cómo ha sido esa relación entre las dos lenguas ahí? Pues mira, como digo muy bien la ficción, la obra en un momento dado se dice, después de tantos años lejos, ahora es cuando siento que me estoy alejando de los antepasados, arrasoei tradizioa egitea bezala, es decir, me estoy alejando de esa tradición y necesitaría estar ahí. Yo tengo esta relación conflictiva, no creo que haga falta hablar euskera para ser vasco, esto digámoslo así, pero hay algo de nuestras raíces que yo lo estoy perdiendo. Entonces para mí era muy importante que esto estuviera en la función, de hecho, como yo no lo puedo escribir, lo digo ya y lo declaro claramente, todo lo que está escrito en euskera en la función está trabajado con un magnífico traductor de euskera que me ayuda. O sea, yo no sería capaz de escribir esto. Pero desde el principio, tanto en el Centro Dramático Nacional cuando hicimos los Gondra, como en el Teatro Español cuando hicimos los otros Gondra, yo les planteé a los directores en una condición sine qua non. Vamos a hablar las dos lenguas en escena y no va a haber traducción simultánea. Porque esto es así, porque en mi familia y en muchas familias vascas los mezclamos. El que habla bien habla más, el que habla mal habla menos y el que no habla nada entiende 4 palabras. Y he de decir, porque a veces los vascos somos muy pesados con eso y cuando no nos entienden en Madrid, a mí me dijeron exactamente lo contrario. Los dos teatros, con un respeto absoluto, me dijeron, pues sí, claro, ¿dónde está el problema? No hay ningún problema, hablas en lo que tú quieras. Entonces, yo soy muy ambicioso y luego, claro, viene la realidad. Había muchísimo más euskera en la versión escrita y mucho más, porque se juega mucho con, digamos, con que la lengua puede ser un arma arrojadiza. Yo a veces digo cosas para que tú no te enteres, o al revés. Si sé que hablas más o menos, digo cosas a ver para testar cuánto sabes. Y en esta en concreto, había algo para mí que era fundamental, y es que el personaje de Ainhoa, que ha adoptado a esta hija negra, la ha hecho venir y quiere que sea de alguna manera la que siga la tradición, y además ella, que esto es un chiste privado, es funcionaria del Departamento de Normalización Lingüística. Perdón, es un chiste para el mundo, para la gente que sabe lo que pasa con el euskera allí. Bueno, era fundamental entender que ellas dos siempre hablan en euskera, que es lo que hace esta gente. Es decir, hablar en castellano cuando tú no me entiendas, pero entre nosotras hablamos en euskera. Por eso era fundamental que esos dos personajes hablaran entre sí en euskera. Y los demás teníamos que tener una relación a veces conflictiva, a veces fácil, en que algunas cosas las decimos en euskera y otras no, y los mezclamos. En el texto escrito había mucho más. Luego la verdad de la verdad es que trabajas con los actores que trabajas, y al final había 3 actores que no habían oído hablar en euskera en su vida y se lo tuvieron que aprender fonéticamente, pero había 2 actores que son absolutamente euskaldunes. Entonces lo que hemos hecho, lógicamente, en el espectáculo es ver hasta cuánto puede soportar euskera que parezca que hablan los que no saben y se lo aprenden fonéticamente, y los que sí hablan cada vez tienen más. De hecho, yo les di un poco carta blanca. Si quienes habéis visto la función recordaréis las escenas entre Ainhoa y Juan Manuel. Esos 2 actores, Cecilia Solaguren y Lander Otaola, son euskaldunes. Entonces ahí les di un poco barra libre para que trabajaran en función de lo que les pedía el cuerpo. La propuesta fue siempre, el espectador va a escuchar esta lengua que hablamos de la misma manera que la hablamos nosotros. Es decir, bueno, no vas a entender el 100%, pero por el contexto de la escena vas a entender lo que pasa. De hecho, la mayoría de las escenas no importa que no lo entiendas, porque sigues la escena sin problema. Hay un momento
que es voluntariamente y conscientemente construido para que si no sabes euskera no te enteres de nada, que es cuando aparece esta chica, que además aparece una chica negra, hablando euskera que se mata con su madre. Y el personaje que soy yo, bueno, que lo hace Jesús Noguero, tú ves que está ahí, que parece que entiende, pero no está muy seguro, pero el espectador no puede saber de qué están hablando estas dos. Y eso era fundamental para mí. Era fundamental que tú te sintieras extrañado y te sintieras fuera, lo mismo que se siente este personaje. O sea, tú no entiendes nada de lo que hablan. Sí, ves a una niña negra que aparece con un casco y una cesta de cesta punta, pero ¿qué le dice su madre? Y además es traca, 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 y no paran. Y yo quería que tú te sintieras como él, y no hay manera de saber lo que dice. Por lo que contesta al final él, dices, ah, vale, creo que hablaban de esto, ¿vale? Nunca hubo ningún problema, de hecho el director dijo que estupendo. Sí que ha habido un problema, y ahí yo acepté que el director tenía razón. Para los que habéis visto la función, recordáis que al principio yo cuento que voy al Gorte, que me dieron un premio, y hay un discurso en euskera que aparece subtitulado en proyectado, ¿no? Bueno, ese discurso es el discurso real que yo hice en ese premio, y lo hice en euskera. Bueno, yo realmente lo hice en castellano y en euskera, lo hice en las dos lenguas. Yo planteé ser muy radicales y que ese discurso nunca apareciera en castellano, porque me parecía que era importante desde el principio de la función contar esto va de esto, y el euskera es fundamental. Entonces, bueno, David lo puede contar. Lo empezamos ensayando, de manera que yo iba al centro del escenario y hacía el discurso como lo hice, y yo lo hacía de viva voz y en euskera, y no había ninguna traducción. Y yo estaba feliz y contentísimo porque pensaba, bien, ya instalamos desde el principio que esta obra es bilingüe. Y bastante avanzados los ensayos, me dijo un día Josep María Mestres, el director, dijo, mira, yo entiendo lo que quieres hacer, pero no funciona, por una razón muy simple, y es, porque yo le decía, no importa que no se entienda qué digo en el discurso, ya entiendes que estoy recibiendo un premio, que estoy ahí con el molinito, y que, bueno, es el discurso de agradecimiento. Me dijo, ya, pero es que al público que no sabe nada de euskera, a los 4 minutos de empezar la función, les metes minuto y medio en euskera, los vas a perder. Y si los has perdido ya no los recuperas. Me parece muy arriesgado dejar que por querer contar eso, perdamos a ese público. Entonces, como siempre tenemos unas negociaciones, yo le dije, vale, te compro eso, pero necesito que se oiga en euskera. Yo no lo voy a hacer en castellano porque sería falso. Entonces ahí vino la idea, que fue realmente de Álvaro Luna, que es el que hace el videoarte, de vamos a escuchar la voz en euskera para quien realmente sepa euskera y que lo pueda seguir. Y vamos a proyectar esa traducción simultánea para quien no sepa euskera lo pueda leer. Y me pareció bien, porque me pareció que respetábamos el espíritu de lo que yo quería, y que viene gente que sabe euskera y no le hace falta leer eso. Y además era real el discurso que yo hice. Pero, bueno, había que facilitar al espectador que no sabe nada que lo lea. Y una cosa muy hermosa que quiero decir es que yo siempre tenía mucho miedo al principio de, bueno, vamos a ver qué le parece al público todo esto. Y yo preguntaba mucho los primeros días a la salida, porque me preocupaba mucho, ¿os habéis perdido? O sea, ¿qué os pasa con el euskera? Y gente que no sabe nada de nada dice, pues es que ni me he enterado de que, o sea, no me ha supuesto ningún problema. Entonces, para mí es algo muy hermoso que creo que habla mucho de la realidad de este país. En este país estamos como empeñados en hacer hincapié en las diferencias, y luego en el día a día, en la vida real, no es así. O sea, el público madrileño que viene a vernos en un 90% no sabe nada de esto y no le plantea ningún problema. Entonces, yo también creo que es una militancia, por mi parte, de decir, bueno, en este país hablamos 4 lenguas, ya es hora de que se escuchen todas, en todas partes, y, bueno, esto lo veríais. Cuando a mí me dieron el premio Max, yo hablé una parte de ese discurso en euskera, a pesar de que es una lengua que no hablo bien, porque pensé, es importante que entendamos en este país que la diversidad es una riqueza, no va en contra de nadie. Y lo que me prueba que esta idea es cierta es, como digo,
nadie nunca jamás se ha sentido violentado por esto ni se ha quejado. Y no sabéis de las cosas que se quejan los espectadores, porque las hojas de reclamaciones del teatro son muy interesantes, pero de eso no se han quejado nunca. Sí. Yo también darte la enhorabuena, vi la obra el martes y me gustó muchísimo. De hecho, gracias también porque tenía ahí un monólogo para un ejercicio de clase un poco atascado y salí como que me había gustado tanto esa forma que tienes como de enfrentarte a un pasado tuyo o a algo que tienes ahí, que llegué a casa y fue como de ponte delante del ordenador ahora. Así que gracias y enhorabuena al mismo tiempo. Y quería poner un poco encima de la mesa la carta de si hay un sentimiento de culpa en los dramaturgos de autoficción. Porque a la hora de reflejar personajes que puedan ser reales y que digan cosas que a lo mejor no han dicho y se puedan ver ofendidos por ello, como incluso un personaje lo dice en la obra, ¿no? Y lo digo porque aquí en la RESA tenemos muchos ejercicios constantemente y yo no es que sea o que aspire a ser específicamente un escritor de autoficción ni de nada en concreto, pero uno de esos ejercicios de clase sí que dije, lo voy a abordar por aquí, como un gran laboratorio que es esta escuela, ¿no? Entonces tuve la suerte o la mala suerte de que uno de los dos personajes era yo y el otro personaje era conocido por el profesora, que para nada era salía mal parado ese otro personaje ni nada, simplemente aparecía y teníamos una situación entre los dos. Y la escena fue un poco ya juzgada como por eso. Entonces yo sentí que estaba violentando a esa persona y me sentí mal en el fondo. Aunque yo sabía que no estaba haciendo nada malo. Pero era como de, ¿tengo que pedir perdón por esto? ¿Tengo que autocensurarme a mí mismo la próxima vez? O sea, la culpa y la autoficción... Mira, ahí has tocado un tema que es muy difícil y que hay que encontrar cómo gestionarlo. De hecho, yo en la función lo digo mucho y mi madre me da mucha caña y no sé si me río con eso. ¿Qué derecho tienes tú a apropiarte del dolor ajeno y a convertir al otro en personaje? Porque tú sí, de ti mismo puedes hacer lo que quieras, pero tu amigo, ¿qué derecho tienes tú a sacarlo en escena? ¿O qué derecho tengo yo a sacar a mi familia? Bueno, hay gente como Sergio Blanco que dice cuando uno hace autoficción tiene que ser absolutamente inmoral. No hay ética y tú tienes que escribir lo que te pide el cuerpo y de la mejor manera posible. Yo tengo mis dudas con eso. Te puedo decir a la conclusión a la que yo he llegado. Lo primero es, si vas a poner esto en escena, lo que no puedes hacer es una venganza privada. Que la escena vaya de que tú eres estupendo y te hicieron daño y los otros son los malos. Porque eso es lo que me parece inmoral. Si te pones en escena, tienes que tratarte como personaje y tienes que defenderte, pero al mismo tiempo atacarte a ti mismo y decir lo que tú hiciste mal. Porque si el otro lo hizo mal, tú también. Entonces tienes que ser muy sincero y verte como personaje, que es una cosa muy rara, porque realmente la diferencia entre la autoficción y el diario íntimo es que la autoficción, creo yo, nunca te tienes que justificar. Te escribes como personaje y de hecho te criticas como personaje. Entonces eso con respecto a ti. Con respecto al otro es muy difícil encontrar un equilibrio. El que yo he encontrado, pero es el que me sirve a mí, no sé si le servirá a los demás, es: ¿tengo derecho a contar estas historias de mi familia? Sí, pero... Y el pero es lo importante. Siempre que sepa que a las personas reales no les voy a hacer daño. Y tú me dirás, con las cosas que cuentas en escena, ¿cómo que no les haces daño? Bueno, y ahora aquí destripo parte del mecanismo. Y perdón por el spoiler. En la función, mi madre se muere y pasa una cosa terrible. Mi madre, gracias a Dios, está viva y tiene, creo, una estupenda salud. En la función, mi hermano está muerto y además no tiene hijos y eso es todo el drama. Mi querido hermano está vivo, tiene 2 hijos estupendos, o sea, esto no es verdad.
¿Por qué te cuento esto? Porque yo sé que para mi familia, de la cual desvelo cosas muy terribles, he creado un sistema que a ellos les permite decir, es todo mentira. O sea, desde el momento en que mi madre se sentó hace una semana en la tercera fila a ver que en la función ella se moría, ella puede decir, esto es mentira. Cosas de Borja, es como dicen siempre. Cosas de Borja. Entonces ellos se sienten muy... Además no sé lo que es. No mi madre, se sentaron 14 gondras a ver esta función en la tercera fila. Y para ellos, como saben la verdad, yo he creado cosas que luego les permiten decir, pero si es todo mentira, todo esto no pasó, fíjate, los hijos de tu hermano. Yo sé que eso a ellos les sirve, sobre todo frente a sus amigos, para decir, bah, mi hijo es escritor, hace estas cosas. Y luego en la función no paro de decir, esto que digo tan bonito al final, y ahora me voy a acordar del texto, que es el colmo. ¿Cómo es? Exacto, se lo sabe mejor él que yo. Esta historia de los Gondra puede que sea toda verdad o toda mentira, o tal vez una mezcla de testimonio y ficción, nunca se sabrá. Con lo cual, mi madre se va a agarrar a decir, todo mentira, no se lo crean, todo mentira. Yo sé. Y en las cenas de Navidad dirán, no le contes nada, Borja. Eso es lo que dicen siempre. Que está Borja, no lo cuentes. No sé si te sirve. Sí. Borja, aunque ya ha pasado bastantes años, ¿qué importancia le das al hecho de haber pasado por esta escuela? Pues en esta escuela, curiosamente no en dirección, yo aprendí que podía dedicarme a escribir. Y lo cuento porque es muy significativo de por dónde te lleva la vida. Yo había terminado dirección, no tenía trabajo, no sabía qué hacer, estaba más parado que... no sé, más parado que se puede estar. Y la escuela organizaba unos cursos para posgraduados de muchas cosas. Y organizaba uno de escritura para no escritores que daba Fermín Cabal. Y a mí, como me sobraba tiempo, me apunté, porque me apunto a un bombardeo. Vine a hacer ese curso, que era nada, era una vez por semana durante mes y medio, y de repente, con Fermín Cabal, empecé a escribir, empecé a sentir, bueno, que esto tenía algún sentido, que yo lo podía hacer. Por circunstancias de la vida me salió un trabajo en París y me fui a París, y Fermín Cabal me dijo, ya vete a París, pero sigue escribiendo la obra y no la dejes de hacer. Si yo no hubiera tenido esa oportunidad, no sé si hoy estaría escribiendo. Realmente yo estudié dirección, seguramente habría seguido en el teatro y habría dirigido, pero el hecho de que la escuela ofreciera la oportunidad de salir de tu zona de confort y de probar otros oficios, a mí me descubrió algo que yo no sabía. De hecho, yo no tenía ninguna idea de escribir y de verdad lo hice porque no sabía qué hacer y me sobraba tiempo. Entonces, creo que el hecho de que, claro, ahora es muy distinto, ahora hay toda una carrera, además hay los talleres integrados. Bueno, esa formación ha sido capital para entender que a veces tu talento no está donde tú crees y que hay que confrontarse con lo que no sabes hacer, a lo mejor para decidir, bueno, esto no es lo mío, pero a lo mejor sí te va a ampliar tu espectro. Y yo cuando lo que estudié realmente fue, lo ha contado Pablo, el curso experimental de dirección en el que estabas tú, él y yo, éramos alumnos del mismo curso, estábamos en la misma clase. Y además con Irene hizo un ejercicio con una de nuestras compañeras, así que todo queda en casa. Bueno, yo diría, por ser más o menos correcto, cuando yo estudié, los estudios de dirección eran en un 90% teóricos y había muy poca práctica. Yo tuve que contratarme como ayudante de dirección de montones de directores para aprender lo que es el mundo del teatro. Entonces no me sirvió mucho para dirigir, soy sincero, pero sí que me ayudó a entender que hay que formarse en la teoría y hay que saber la teoría y hay que estudiarla para luego ir al escenario y con todo ese bagaje olvidarlo. Pero tiene que estar ahí. O sea, tú no puedes
empezar a escribir o a dirigir o a interpretar pensando, vale, ahora voy a aplicar lo que aprendí en tercero, en el cuarto trimestre, cuando me dijeron no sé qué. No funciona así. Realmente el teatro se hace en cada momento con lo que necesita el escenario. Pero tienes que tener ese bagaje, tienes que tener todo eso detrás para olvidarlo. Y eso es una cosa compleja porque, claro, toca lo que es la formación teatral. Yo creo que, y esto sé que es terrible decirlo en una escuela, pero perdón, es mi opinión. Si no tienes talento, no podrás hacer nunca nada. O sea, hay una parte, que es un 10%, que o lo traes de serie o no lo traes. Perdón, pero es así. O sea, el 10% de que tú tienes algo que funciona en un escenario, o viene de serie o no lo vas a conseguir nunca. Claro, el otro 90% es el trabajo duro. Y aquí en una escuela aprendes, creo yo, primero, toda la teoría que necesitas, pero aprendes también una ética del trabajo, en que no vale cualquier cosa, el famoso cualquier cosismo que nos decían aquí no vale, y sobre todo entiendes que si tú quieres seguir en esto 20, 30, 40 años, tienes que formarte continuamente. O sea, esto no vale con... Me dieron el título, soy dramaturgo, tengo un título así grandísimo. Muy bien, pues no te va a servir para nada. Te va a servir seguir enfrentándote todos los días a los retos y seguir formándote. Por eso creo que es importante toda esta idea de los posgrados, de volver a poder seguir haciendo cosas en el lugar donde viniste o en otro. Yo creo mucho en la formación continua. De hecho, sigo haciendo muchos cursos como alumno. Cuando me dejan, por ejemplo, ¿tú vas a ser alumno mío? Digo, es que yo quiero saber lo que haces. No dar nunca nada por sabido, ni creerte que sabes ya suficiente. Una última pregunta. Si me lo permitís, entonces permitidme que la última pregunta sea mía. Borja, un dramaturgo de esta casa, también vasco, Ignacio Mestoy, escribió una obra titulada Doña Elvira, Imagínate Euskadi. Después de esa imagen del alarde, ¿cómo imaginas Euskadi en el futuro? Madre mía, ¿quién tuviera la bola de cristal? No sé si me la imagino, yo te diría más bien cómo la deseo. Y desearía que fuera un lugar en el que supiéramos mantener nuestras raíces, que son muy importantes, nuestra cultura, pero al mismo tiempo que estuviera abierta al mundo. Y es un poco la esperanza que está en la función. Esta chica negra que habla el idioma y que habla las danchak, pero que no tiene la sangre ni los apellidos de los Gondra, yo creo que podrá construir una sociedad mucho más abierta al mundo, mucho más justa y sobre todo una sociedad en la que no sea tan importante ser o no ser del grupo, que creo que es lo que nos ha contaminado y nos ha hecho ser lo que somos. Es tú no eres igual que yo, tú no perteneces, que se dice en la función, tú no eres un verdadero Gondra. Yo tengo la esperanza de que esa nueva gente sienta que ser Gondra no significa tener 16 apellidos vascos, signifique, bueno, amar a tu tierra, pero compartirla con el mundo. Así sea. Muchas gracias.